Hola, estimados alumnos del tercer grado de secundaria, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quienes habla, como ya saben, es el profesor Hilbert. Una vez más en nuestras clases virtuales de la institución educativa privada Ingenieros Uni Chancay, hoy día martes 26 de mayo del 2020. Vamos a iniciar entonces nuestra clase hoy día con un espléndido sol que ha salido, ¿no? Y en el curso de lenguaje, hoy vamos a hablar sobre el tema de fonética y fonología. En la clase anterior hablamos sobre signos lingüísticos, hablamos sobre los principios del signo lingüístico, también llamados características, habíamos hablado sobre dos planos, ¿no? Significado significante, referente a lo que es el signo lingüístico. Hoy vamos a hablar sobre fonética y fonología, qué será fonética, qué será fonología, para qué sirve, profesor, esto, de qué trata. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre los fonos, sobre el aparato fonador que tenemos nosotros en el cuerpo humano, ¿correcto? Vamos a ir conociendo un poquito más a detalles cada una de esas cosas, la forma o la manera correcta en la que se utilizan pues la lengua, el labio, la pronunciación, ¿correcto? Entonces hoy vamos a tratar sobre todo eso en este tema de fonética y fonología. Empezamos entonces. Nos dice que la fonética es la rama de lingüística que estudia los sonidos desde el punto de vista articulatorio, acústico, auditivo del lenguaje. Se relaciona con el habla y su unidad es el fono. Vamos a ver qué es el fono. Nos dice que es pues la unidad mínima, ¿no? del estudio de la fonética, ¿no? Y es simbolizado pues por corchetes, o está simbolizado por corchetes, ¿ya? Y es la materialización de un fonema concreto. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es fonología? Estudia a los entes ideales de la lengua, es decir, fonemas, está ligado al plano de la lengua. Uno está ligado al plano del habla y otro está ligado al plano de la lengua, ¿correcto? Y vemos en el cuadro donde dice fonema, fono, ¿sí? ¿Correcto? Y nos dice que el fonema es el tipo ideal del sonido, se da en el nivel de la lengua, son ilimitados, se representan entre barras, ¿correcto? Cuando te hablo del tipo ideal del sonido, me refiero al aspecto abstracto, ¿sí? Se da en el nivel de la lengua, son limitados y se representan entre barras, ¿ya? Entre barras se representa lo que es el fonema. El fono es la materialización de un fonema, es decir, la parte de lo concreto del fono, ¿correcto? Se da en el nivel del habla, como ya te había mencionado, son ilimitados y se representa mediante corchetes. Muy bien. Seguimos entonces. Y acá tenemos el fono. Dice que es la unidad mínima de estudio de la fonética, ¿no? Y es simbolizado entre corchetes, como te habíamos mencionado anteriormente. Luego tenemos los fonemas segmentales. ¿Qué son los fonemas segmentales? Son aquellos que tienen que ver con las vocales y las consonantes, ¿correcto? Y ahí esto se divide en 4 clases, ¿correcto? Tenemos según el punto o zona de articulación, tenemos según el modo de articulación, tenemos según la acción de las cuerdas vocales y según la resonancia, ¿correcto? Vamos a ir definiendo cada uno de ellos entonces y encontramos según el punto de la zona de articulación las bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares y palatales, ¿correcto? Vamos a definir cada uno de ellos. Las bilabiales son aquellas, ¿no? Que se articulan desplazando el labio inferior hacia el labio superior. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar la P, cuando pronunciamos P, la B o de la M, ¿correcto? Entonces, esa es la manera correcta de trabajar. La labiodental se articula aproximando el labio inferior a los bordes de los incisivos superiores. Por ejemplo, cuando decimos la F, ¿no? F, ¿correcto? Trabajamos F, ¿correcto? ¿Sí? Las dentales se articulan al contacto del ápice de la lengua, es decir, la punta de la lengua, con la cara interna de los incisivos superiores. Por ejemplo, cuando decimos T o D, ¿sí? T o D, ¿correcto? Vemos que el ápice, es decir, la puntita de la lengua, ¿no? Llega a las partes de los incisivos. Interdentales. Se articula ubicando el ápice de la lengua entre los bordes de los incisivos superiores e inferiores, ¿correcto? En el Perú no empleamos este fonema, es sustituido por S, ¿correcto? O llamado el ceseo también, ¿correcto? Los alveolares, ahora los interdentales, ahí quiero hacer por ejemplo, lo usan más que todos los chilenos, por ejemplo, ¿no? Ellos sí hablan más o menos, usan el interdental. Los alveolares se producen con desplazamiento del ápice de la lengua hacia la zona alveolar. Ahí encontramos F, S, L, R, N, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo usamos ¿no? La lengua.
Los palatales se articulan con desplazamiento del dorso de la lengua hacia la zona alveolar. Encontramos C, che, i, ñ, eye, ¿no? Vamos encontrando también cada uno de ellos. Ahora, y bueno, también encontramos ahí los velares, que no está ahí, que faltó añadir ahí a los velares, correcto. Pero nos dice que se producen con desplazamiento, ¿ya? Se producen con desplazamiento. Se produce con desplazamiento del post dorsal de la lengua hacia la zona velar. Ahí encontramos la K, la X, la G, ¿no? Se consideran consonantes posteriores. ¿Qué más dicen? A ver. ¿Qué más dirá ahí? Seguimos, chicos. Dice, según el modo de articulación, ¿correcto? Acá tenemos según el modo de articulación, tenemos las oclusivas o también llamadas explosivas, las fricativas o continuas, las africadas, las laterales, las vibrantes y las nasales. Las oclusivas se articulan con obstrucción total y momentánea del aire en algún punto de la cavidad vocal. P, B, T, D, K y G, por ejemplo. Las fricativas o continuas se articulan con obstrucción parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad vocal. F, S, X, ¿no? Por ejemplo. Las africadas se articulan mediante una oclusión seguida casi simultáneamente por una fricación, ¿no? Encontramos la Y, por ejemplo. Y, o sea. Laterales se articulan con la salida del aire pulmonar por uno o ambos lados de la cavidad vocal. L, ¿no? Por ejemplo, la L. Vibrantes se articulan mediante el contacto del ápice de la lengua una o más veces con la zona alveolar. R, por ejemplo, ¿no? R. Las nasales, el aire sale por la cavidad nasal, por la nariz. M, N y ñ, ¿correcto? Es decir, trabaja la parte de la nariz, ¿sí? Entonces, correcto, seguimos. ¿Qué más dice aquí? Vemos también otras clases también de consonantes. Y nos habla según la acción de las cuerdas vocales. Tenemos las sordas y las sonoras, ¿correcto? En las sordas se articulan con vibración de las cuerdas vocales, dice. Ahí encontramos P, la T, la K, la F, la S, la X, etc. Las sonoras encontramos o también se articulan por vibración de las cuerdas vocales. D, la B, la G, la I, la L, la R, la M, la N y la ñ, ¿correcto? Y según la resonancia, nos dice encontramos dos, que son las nasales y las orales, ¿correcto? Entre las nasales encontramos, y si no te olvides, cuando hablamos de nasales estamos hablando de las fosas nasales de la nariz, ¿correcto? Cuando la resonancia del segmento se produce en la cavidad nasal, ¿no? La M, la N y la ñ, ¿correcto? Orales, cuando la resonancia se produce en la cavidad vocal. P, T, K, B, D, G, F y S, ¿correcto? Y acá encontramos, pues, como dicen, las cerradas, cuáles son las cerradas, cuáles son las medias también, ¿no? Cuáles son las abiertas, ¿sí? E y O posterior son abiertas. Central A. Y cerradas y, ¿no? Ahí vamos encontrando cada una de ellas. Seguimos, chicos. Tenemos los fonemas supra-segmentales. Dice, ¿no? Ahí encontramos que generalmente son tres llamadas también rasgos prosódicos o prosodemas, como vemos aquí en el ejemplo. Y existen tres: acento o fuerza de voz, el tono o altura musical, o la cantidad o duración, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí seguimos avanzando y encontramos algo muy importante que es útil para nosotros poder seguir viendo ese tema, ¿correcto? Nos habla acerca del aparato fonador. ¿Ya? ¿Qué es el aparato fonador? Es aquello, ¿no? Entonces, que usamos nosotros para poder articular palabras. Por ejemplo, la cavidad nasal, la cavidad vocal, es decir, la boca, la faringe, la tráquea, ¿no? El sistema vocal, ¿no? Los bronquios, los pulmones, que es para poder respirar, la diafragma también, ¿correcto? Entonces aquí dice aparato fonador. Es el conjunto de órganos que produce una serie de sonidos. Existen tres grupos de órganos que intervienen en la producción de un sonido articulado. La cavidad infraglótica, vamos a ver cuál es cada una de ellas, es lo que nos habla acerca de lo que son los órganos de respiración. Ahí encontramos diafragma, pulmones, bronquios y tráquea, ¿correcto? Ahí encontramos diafragma, pulmones, bronquios y tráquea. La cavidad laringea, ¿no? Es los órganos de fonación. Ahí encontramos la laringe, las cuerdas vocales y la glotis, ¿correcto?
Luego en la cavidad supraglótica, que son los órganos de articulación, encontramos la faringe, el velo del paladar, la lengua, los labios, la cavidad bucal y la cavidad nasal. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, faringe, velo del paladar, lengua, labio, cavidad bucal y nasal. ¿Correcto? Entonces vemos acerca de lo que es el aparato fonador. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces seguimos. Seguimos entonces viendo referente al tema de hoy día, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y también, disculpen, me estaba olvidando también aquí, empleamos también los que son los pulmones, ¿no? Al momento de tomar el aire y respirar, también los bronquios también, que está ahí en nuestro organismo, ¿sí? Entonces son partes del aparato fonador también que son muy útiles, son muy necesarios también para poder articular las palabras, ¿correcto? ¿Sí? Eso es muy importante, chicos. Ok, entonces, bueno, van a desarrollar ustedes en el libro. Vamos al libro, vamos a la página número 16 y van a desarrollar hasta la página número 17. Van a ir marcando, ¿correcto? Ya, y luego me lo van a tener que enviar pues al WhatsApp personal, ¿correcto? Dice, por ejemplo, acá, disciplina lingüística que estudia el sistema fonológico de las lenguas y sus reglas combinatorias se denomina fonología. ¿Correcto? La fonética es la disciplina que estudia ¿qué? Ahí vamos a ver qué es la fonética, disciplina que estudia ¿qué, chicos? A ver, vamos acá, fonética, estudia los sonidos desde un punto de vista, ¿no? Los sonidos desde un punto de vista articulatorio o acústico también, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar ¿qué dice? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ir, chicos, ustedes van a ir desarrollando cada una de las preguntas que están en el libro y luego me lo van a ir enviando para poder revisarlo, ¿correcto? Entonces hoy hemos hablado acerca de la fonética, la fonología. Espero que se haya podido entender cada uno de los ejercicios, cada uno de los ejemplos, ¿no? Y podamos pues que haya podido ser comprensible la clase de hoy día. Muy bien, chicos, nos estamos entonces reencontrando en la siguiente clase. Conmigo será hasta la próxima, cuídense.